Bueno, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Un video que vamos a... Primero, que es para los amantes del Italo Disco. Para vos que lo conocés, es un video que te puede llegar a interesar. Vamos a estar repasando un poquito su carrera. Si no conoces quién es Aldo Martinelli, es una muy buena oportunidad para que te adentres en este mundo y seguramente agregues alguna nueva canción a tu playlist, a esa lista de preferidos. Te lo aseguro porque hay muy buena música. Aldo Martinelli es un hombre italiano, un ser humano maravilloso que en las décadas de los 80 explotó dentro del género italo disco con grandes canciones, grandes proyectos, y qué mejor oportunidad eh, para aprovechar este canal también como para hacer una especie de reconocimiento en vida, ¿será? De reconocimiento en vida de este gran productor italiano de música de discoteca, ¿no? De música de boliche. Toda la información que he sacado sobre Aldo Martinelli la van a poder encontrar también en Discogs, así que agradezco esa página maravillosa que tenemos nosotros los fanáticos de la música en vinilo, porque es una página que nos da muchos aportes y nos brinda con facilidad un montón de información que por ahí a nosotros, si no existiese la internet, nos costaría muchísimo encontrar. A Aldo Martinelli vamos a encontrarnos en proyectos como, aparte de Martinelli y Rayo di Luna, que va a ser como un boom con Comanchero, lo vamos a encontrar en African Business, Cat Gang, Doctor's Cat, que es uno de los proyectos favoritos, Implantation, Top and Robbie, y en un montón de otros proyectos como Barbie, un montón de proyectos del Italo Disco. Vamos a dividir este video en tres etapas. La primera que serían sus inicios, que es en la década de los 70. Vamos a hacer un pequeñito, breve repaso. Vamos a hacer hincapié en los 80. Vamos a hablar principalmente de los proyectos secundarios, o sea, que iban en línea en paralelo a Martinelli, porque él va a utilizar Martinelli como el proyecto principal, con grandes canciones como Boys, este, Orient Express, Revolution y Cinderella, Cenicienta, que es como también su caballito de batalla en Martinelli. Pero vamos a aprovechar este video para hablar de otros proyectos que él tuvo en paralelo con Martinelli, principalmente Doctor's Cat, Rayo di Luna, Top and Robbie, que fueron los más populares, y algunas otras curiosidades de proyectos que por ahí ustedes no conocían, e incluso cómo se va cruzando Aldo Martinelli con otros artistas que por ahí vamos a ir conociendo en otros proyectos como Coto, Scotch, Baltimore, etc. Si bien Martinelli es popularmente conocido dentro del mundo del italo disco por hacer música bolichera, en la década de los 70, cuando él inicia, mi ayuda a memoria no me deja mentir, vamos a estar hablando recién del año, o vamos a estar hablando del año 1970, 13 años atrás de lo que va a ser el boom de Martinelli dentro del mundo del italo disco. Vamos a estar hablando de un Aldo Martinelli que va a estar trabajando como productor de artistas como Gianni Franco, Fausto Leali, Gino Paoli, todos artistas italianos que se van a dedicar a hacer música, boleros diríamos en español, en canciones como Mercato Persiano, América, Non si vive in silencio, que las dejo a continuación brevemente para que las escuchen. Sono qui e penso a te. America, America, quando apro gli occhi io ti vedo qua. Puoi stare nell'ombra con il sole da offrire. Esta seguidilla de canciones va a ir desde 1970 hasta 1977-78, que uno de los artistas con los que más va a repetir producciones va a ser con Fausto Leali, porque vamos a tener también canciones como Solo Ley, Vierno, eh, y el año clave para Aldo Martinelli dentro de la música bolichera va a ser 1982, un año de un antes y un después. Así que dejamos la etapa de los 70 para pasar a los 80. 1982 va a ser el año, a mi entender, en mi opinión, por todo lo que he estado analizando, el año de quiebre para Aldo Martinelli, porque va a aparecer un proyecto llamado BC Co. con una canción Take a Chance, que seguramente
los fanáticos de la Italo Disco la van a conocer. Y si no, te dejo una breve parte de la canción para que la escuches. La vas a poder encontrar también en YouTube y en otras plataformas. Es un temazo, muy buena canción. Presten atención. Esta canción Take a Chance de Peace and Co. va a estar escrita por Martinelli y por Tony Carrasco, que a Tony Carrasco lo vamos a conocer, un DJ ingeniero de sonido muy popular, principalmente en los 90s en la música house. Hay una canción muy interesante, que una de mis preferidas, Express Yourself, que es una típica canción de los 90s con unos buenos beats, un muy buen piano. Así que bueno, Tony Carrasco va a estar escribiendo esta canción junto con Martinelli. Carrasco lo vamos a conocer de la Disco Magic Records también, de los trabajos con Severo Lombardoni, ¿no? Esta canción va a estar producida por Fabricio Gatto, que Gatto va a ser un apellido que va a figurar bastante en las producciones a modo dupla con Aldo Martinelli. Va a estar coproducida por Daniele Francesconi también. Y los vocales de esta canción va a estar repartida en Linda Weasley, que va a también trabajar con Tom Hooker haciendo backing vocals, y en Baltimora. Y con Rosana Casale, que Rosana Casale es una artista italiana que va a tener una carrera solista bastante medianamente popular allí. Canciones como Alba Argentina y Aspettarti. Esta canción va a funcionar muy bien en el mundo de la discoteca y le va a permitir al año 83, el año siguiente, empezar un proyecto que a mi entender y a mi gusto personal es de los proyectos más bonitos que tiene Aldo Martinelli, que es Doctor's Cat. Va a empezar con la canción Watch Out. Ese año va a salir Watch Out, Feel the Drive, que son dos temazos de este gran proyecto. En el caso de Watch Out, va a haber un trabajo del ingeniero de sonido de Mauricio Gianotti, que Mauricio Gianotti va a trabajar a futuro con Crescent Gang de Tricomi, así que otro proyecto de Italo Disco. Esta canción, como les decía, va a estar producida por Martinelli y Gatto. Va a ser esta dupla en las producciones a partir de este momento. Los vocals son de Simona Zanini, aquí figura Simona Zanini con una excelente voz, y la letra va a estar escrita también por Simona Zanini y Aldo Martinelli en el caso de Watch Out. Después en Feel the Drive, que es un temazo que va a influir mucho en el mundo del Italo Disco y mucho en el house de Chicago también. Va a tener, como les decía, una producción de Martinelli y Gatto, esta dupla. Los vocals van a estar a cargo de Simona Zanini y va a aparecer la batería en drums, Franco Di Trani, que Franco Di Trani es un nombre que se va a volver a repetir en Topo and Robbie, y adivinen en qué canción, la vamos a ver más adelante. Nos adentramos en el proyecto Doctor's Cat para ir al año 1984 con Guy Wiz y Crash. Esta canción también de Martinelli y Gatto va a estar escrita por Martinelli y Zanini, ¿no? Acá ya empieza a hacer un trabajo complementario Martinelli y Gatto, Martinelli y Zanini constantemente. Y va a aparecer también un ingeniero de sonido como Jamil Mektiev, que ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, pero Jamil Mektiev va a trabajar en el año 82, 2 años antes de esta canción, con Germain Jackson, una de sus canciones, y lo vamos a tener a un nombre muy presente dentro del Italo Disco, porque va a estar en proyectos como Mr. Flagio, Koto, Brand Image, Savage, Mike Cannon y Baby's Gang, entre otros. Así que es un nombre bastante importante dentro
de la ingeniería, ¿no? Dentro del mundo de estos ingenieros de sonido dentro del Italo Disco. Dr. Scat va a terminar lanzando en el año 86 una canción llamada Andrómeda, que suena fantástico, también es un sonido muy futurista, también a cargo de Martinelli Gatto. Volviendo al año 1983, luego del éxito, ¿no?, de este proyecto Vision Co., aparte de Doctor Cat, le va a habilitar hacer otros proyectos de música bolichera, por ejemplo, como Cat Gang, con la canción Locomotive Breath, que se las dejo a continuación, un pedacito. Esta canción, Locomotive Breath, va a estar, los arreglos van a estar hechos por Martinelli Gatto, producida por Martinelli Gatto. Y acá una curiosidad, porque esta canción va a contar con los vocales, va a estar cantada por Vince Lanzini, que Vince Lanzini lo vamos a ubicar un poquito más adelante en el proyecto Scotch, este gran proyecto del Italo Disco. Y la canción va a estar escrita por Ian Anderson. Ian Anderson es un músico escocés que, si no lo conocen, les recomiendo una canción, Walk into Light, del año 83, de ese mismo año, que suena muy, muy, muy bien. Los teclados en esta canción de Cat Gang van a estar a cargo de Aldo Martinelli también, ¿eh? Bueno, y siguiendo con esta consecutiva de proyectos del año 1983, vamos a encontrar a Reese con Love and Music, producida nuevamente por Tony Carrasco, escrita por Carrasco Martinelli, y los arreglos también van a estar a cargo de Carrasco Martinelli, ¿no? Se vuelve a repetir un trabajo entre Carrasco y Martinelli nuevamente, una canción muy adelantada para la época, y escuchen si no. Por último, uno de los últimos proyectos que rescato de este año 83 por parte de Aldo Martinelli es Mito, con la canción Unit. Producida por Velotti y Stefano Secchi. Stefano Secchi, ¿dónde lo van a encontrar?, se preguntan ustedes. Bueno, es un DJ productor que va a figurar en la canción I Say Yeah de Orlando Johnson de 1990, porque va a decir Secchi featuring Orlando Johnson, I Say Yeah, una canción estilo house muy moderna de la época que seguramente la conocen o la habrán bailado. Y saltamos al año 1984, un año muy importante también para Aldo Martinelli, porque estamos hablando del año en donde se lanza el proyecto Topo and Robbie, este proyecto que va a compartir la voz de Simona Zanini con la de un robot, y va a tener la imagen de un pequeño robotito como emblema de este proyecto. If you've always wanted a real robot, David, lunchtime. Heinz gives you a chance to win one of 2 Topo robots from Futuretronics, each with a home computer, in the Heinz Win a Real Robot competition. As well, there are Atari home computers, Atari video games, Futuretronics handheld games, and thousands of other prizes. The Androbot was meant to be a combination of the word android and robot. The basic Androbot model was named Topo. This robot was designed to be remotely controlled by your personal computer. Topo was programmed to sing, dance, and deliver witticisms. Estamos hablando de la canción Under the Ice, en donde la batería de drums va a estar a cargo de Franco Di Trani, que les mencionaba con anterioridad. El ingeniero de sonido va a ser Renato Cantele. Renato Cantele, otro nombre bastante interesante dentro del mundo del Italo Disco, porque él va a estar a cargo también de la ingeniería de sonido del proyecto Splash Dance, que va a ser un mashup entre Maniac de Michael Sambrello y el hermano de Sylvester Stallone. La canción se va a llamar Maniacal Live, del año 83, un año anterior.
Los teclados de esta canción van a estar a cargo de Eduardo Martinelli, las voces de Simona Zanini, ¿no? Uno de los productores va a ser Ciro Galotti también, que corresponde al sello discográfico con el que se lanza también Top and Robbie. Top and Robbie va a ser un cambio drástico porque Under the Ice va a ser una producción de Aldo Martinelli, netamente de estilo Martinelli, y 4 años más adelante, en el año 88, 1988, Top and Robbie va a cambiar totalmente el estilo y va a lanzar una canción llamada Set on Fire, que los vocals van a estar a cargo de Antonella Pepe. Antonella Pepe, conocida dentro del mundo italo disco por su trabajo con Fan Fan, junto con Ivana Spagna. Y la canción va a estar escrita por Simona Zanini, pero ya es una producción netamente de Crivelente y Mauro Farina. Esto va a suceder, y nosotros del Italo Disco lo conocemos, se los comento a ustedes si no. Esto va a suceder nuevamente con el proyecto Radiorama, este cambio, ¿no? Primero con Martinelli y luego con Mauro Farina. Bueno, dentro de ese año 1984 vamos a tener otros proyectos también de este mismo índole Italo Disco. Por ejemplo, Cynthia, Springtime, que va a estar producida por Tiziano Saglia y los arreglos por Ardo Martinelli. Be Blessed con Shame, producida nuevamente por Stefano Secchi, este que les mencionaba con Orlando Johnson, y Mauricio Pavesi. Los teclados y la letra de la canción va a estar a cargo de Aldo Martinelli también. Después tenemos Implantation con Choose Your Lover, con los arreglos de Martinelli y Gatto. Los vocals van a estar a cargo de Gatto y de Vince Lanzini, alias Scotch nuevamente. Y la letra escrita por Martinelli y Simona Zanini. Y este año 1984 va a ser, como les decía, el año de oro para Arlo Martinelli, no solamente por Top and Robbie Under the Ice, que va a lograr los charts en Europa, principalmente en Francia, sino también que va a salir el proyecto Rayo di Luna, que la canción Comanchero, seguramente la habrán escuchado los que no son muy allegados a la Italo Disco, pero es una canción que sonó muchísimo en Latinoamérica, en Europa, a nivel mundial. Entró dentro de los charts de Alemania. Es como otro batallito, otro caballito de batalla por parte de Aldo Martinelli. También con el trabajo de Gatto y la escrita y los vocals hechos por Simona Zanini, ¿no? Rayo di Luna va a ser un proyecto que luego de este gran éxito comanchero va a intentar lanzar otros singles para lograr el mismo éxito. En el año 85 va a salir la canción Viva y en el 86 Tornado Shout. Pero bueno, el disco de oro de Rayo di Luna es Comanchero. Comanchero, 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 Comanchero. Oh. Y si bien todo comenzó en 1982, ¿no? Este boom de la música dance por parte de Martinelli, con Vici & Co, Doctor's Cat, luego vamos a tener Rayo di Luna, Top and Robbie, también tenemos que hablar de
de Martinelli como nombre o nombre artístico, ¿no? De Proyecto Martinelli, ¿no? Dejando todos estos que yo les estaba mencionando, Martinelli, por su lado, va a tener muy buenas canciones como Boys in the Night del año 83, Cinderella, ¿no? También con el trabajo de Martinelli, Gatto y Simona Zanini. Canciones del año 86 y 87 como Revolution, Orient Express, Summer Lovers y Victoria. Martinelli, con este nombre Martinelli, dentro del mundo del Italo Disco, nosotros lo conocemos por estas grandes canciones, ¿no? Cinderella, Cenicienta, fue también una canción que sonó muchísimo en Europa, al igual que Boys in the Night, ¿no? Entre el 83 y el 85, Martinelli seguía sonando también en paralelo junto a los otros proyectos que les estaba mencionando en este video. And you know where she goes, she's the star of the night show. Y digo esto porque el año 1985 va a ser también un año sumamente importante para la carrera de Aldo Martinelli y va a ser un año eh, importante para el mundo del Italo Disco y para el mundo de los 80. No, porque en el año 85 tenemos que hablar del proyecto Radiorama. Y cuando hablamos de Radiorama, hablamos de la canción Chance to Desire. Esta canción netamente elaborada por Aldo Martinelli con la colaboración y los vocals de Simona Zanini, ¿no? Hay mucho debate, muchas discusiones sobre el tema de Radiorama, principalmente porque si ustedes observan la tapa, Radiorama figura, ¿no? El nombre Martinelli, bastante llamativo ahí, como que se note que figure. Y bueno, por lo que tengo entendido, por lo que estuve viendo en las redes, ¿no? Con toda esta controversia, es referida, ¿no? A que, bueno, figura Martinelli como dándole porte, dándole importancia de que es una canción que trabajó una persona importante dentro del mundo de la música, ¿no? Una persona que ya venía teniendo éxitos en toda Europa con Top and Robbie, Doctor's Cat, Martinelli mismo. Entonces, Comanchero de Rayo de Luna. Entonces llega a este proyecto Radiorama, que era un proyecto desconocido, con una canción Chance to Desire, ¿no? Netamente producida por Aldo Martinelli, ¿no? Esto le va a dar mucha importancia al proyecto. La canción va a ser un éxito indiscutido, tanto en Europa como aquí en Latinoamérica. Los invito también a ver la entrevista que le realicé a Mauro Farina, donde se genera toda esta controversia, que por un lado yo sé que es molesto, a veces no está bueno el tema de las discusiones que se generan, pero por el otro lado también a los amantes de la música, ¿no? A los fans de la música, está bueno que se abran estos debates para conocer un poco más, para compartir ideas, opiniones, visiones. Así que bueno, están invitados a ver la entrevista a Mauro Farina para ver estas controversias, estos paralelismos de opiniones al respecto de Radiorama entre lo que fue la primera etapa de Aldo Martinelli y lo que fue la segunda etapa a cargo de Farina Crivelente. Como les decía, el año 85 es el año consagratorio de Aldo Martinelli, en donde ya venía recogiendo un montón de éxitos y con este proyecto Radiorama, Chance to Desire, va a ser otra frutillita más en el postre. Tengo entendido por las redes, por la misma red de Aldo Martinelli, que la salida de Martinelli de Radiorama es netamente porque ella había firmado un contrato con otra discográfica y no estaba interesado tampoco que su nombre figurara así como principal dentro del proyecto de Radiorama. Sí aceptaba la colaboración y el trabajo con la canción, pero no quería que sea muy pegado a su nombre. Así que bueno, el mundo de la música, el mundo del Italo Disco tiene muchas controversias, muchas curiosidades. Esta es una de ellas. Lo que sí es seguro que cuando hablamos de Aldo Martinelli, hablamos del nombre de una persona que estuvo muy involucrada dentro del mundo de la música dance, dentro de la música bolichera de los años 80. Vamos a estar terminando la década de los 80, entre el 87, el 88 y el 90, con otros proyectos en los cuales va a figurar Aldo Martinelli con su trabajo, pero ya estamos hablando que es la salida de la etapa de oro
de Aldo Martinelli, a mi entender. En el año 87 vamos a tener el proyecto Barbie con la canción Báraba, que para mí es un temazo, es un temazo. Cómo utilizan el tema de los vocales, Báraba, 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 con la implementación de los sintetizadores, me parece genial. Una canción producida por Martinelli Gatto y los vocals van a estar a cargo de Roberta Merigo, que no he encontrado información sobre Roberta Merigo, pero debo entender que es una cantante italiana. En el año 88, este proyecto Barbie va a lanzar también una canción llamada Cucaracha Paraíso, que tiene sus cosas muy interesantes dentro de lo instrumental, no lo voy a negar, producida por Martinelli Gatto y escrita por Martinelli y Simona Zanini. Y 1990 es el año de cierre para mí de esta etapa producciones de Aldo Martinelli, con el proyecto African Business, con la canción Inside, producida por Martinelli Gatto. Los arreglos van a estar a cargo de Martinelli Gatto, y se suma otro nombre interesante dentro del mundo del Italo Disco porque es Marcello Catalano. Marcello Catalano va a trabajar en los arreglos de sonido de este proyecto junto con Martinelli Gatto. A Marcello Catalano lo conocemos dentro del mundo del Italo Disco, principalmente por el proyecto Clapto. Esta canción va a presentar partes de rap, y las partes de rap van a estar a cargo de Space One, que Space One es un italiano que dentro del mundo del rap allí en Italia es bastante conocido y trabajó durante todos los 80s y los 90s con ese estilo musical. Como último dato curioso para cerrar este video, quiero agregar que en el año 97 va a surgir un artista sueco llamado Robin Cook, que va a reversionar la canción Comanchero con el estilo típico de fines de los 90, un poquito más Eurodance, mucho más movido. Va a cerrar con esta versión de Comanchero. La canción es netamente la misma que Rayo di Luna de la década de los 80 de Aldo Martinelli, así que sería como una nueva versión de esta canción de la década de los 90. Pero bueno, parecía que no, parecía que sí, pero el nombre de Aldo Martinelli se encuentra en muchísimas canciones, muchos proyectos, y si hay algo que tiene la música de los 80s es que a veces cuesta mucho relacionar el nombre de una persona con una canción, porque este tipo de música, por lo general, ustedes si la bailaron, les pasa que la conocen por los boliches, entonces tenían la canción, el sonido, la letra, pero no sabían por ahí a veces a quién correspondía, de quién era la autoría, ¿no? Y bueno, este video es como un poquito para reflejar eso y también como para enaltecer un poco el nombre de Aldo Martinelli dentro de la música dance, que más que merecido lo tiene porque música hizo, música de calidad realizó y a muchos y millones hizo bailar. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, me dejan en comentarios sus opiniones, si hay algún otro proyecto que se me pasó, me lo pueden dejar también abajo en comentarios, como para agregarlo y no dejarlo pasar. Y bueno, más que agradecido a ustedes por ver el video, denle like, compártanlo, suscríbanse si no están suscriptos. Gracias Aldo, gracias por tu música, gracias a la Italo Disco por existir. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.